Paz y bien, soy Fray Emilio Capuchino. Estrenamos este fin de semana nuestra segunda semana de Adviento, una semana que vamos a utilizar para profundizar aún más en el misterio que celebramos, tanto esa venida histórica en Belén como esa parusía, esa segunda venida que esperamos del Señor. La semana pasada yo insistía mucho en que el Adviento tiene palabras especiales, ¿no? Como esa espera o esperanza, el prepararnos. Pero no solo eso es Adviento. Adviento, como sabemos también, son esos personajes secundarios que son imprescindibles porque preparan la venida del Señor. En especial los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Isaías es el que más escuchamos en Adviento, pero también Zacarías, Habacuc, Oseas, Amós, todos esos profetas que buscaron precisamente transmitir esa presencia cercana y amorosa de Dios, de Yahvé. También, por supuesto, el último profeta, el precursor Juan Bautista, sabemos que es uno de los personajes fundamentales que esta semana en el Evangelio tiene esa presencia nuclear, explicando la palabra conversión. Y, por supuesto, los otros personajes más del Nuevo Testamento, como Zacarías, como Isabel, por supuesto José, por supuesto María, esos personajes mucho más cercanos a la vida y la historia de Jesús. Y sin duda que Isaías y Juan Bautista son los dos personajes, los dos profetas que más importancia tienen en este tiempo de Adviento. Dos personas que, a pesar de la distancia temporal, vivieron en situaciones similares. Por un lado, Isaías conoció la destrucción de Jerusalén, la deportación y los preámbulos del retorno a la tierra prometida, ese segundo éxodo del pueblo. Por la otra parte, Juan conoció la pérdida de la independencia. Ya no eran un reino independiente, sino que habían sido conquistados por el Imperio Romano. Ambos dos ven que el pueblo se siente derrotado. Y ambos dos fueron llamados por Dios precisamente para que dieran al pueblo una nueva esperanza. Por eso usan las imágenes del siervo y del Mesías, ese personaje enviado por Dios que va a cambiar las cosas. Y ambos, Juan Bautista e Isaías, saben que solo la esperanza no es suficiente, tiene que haber algo más. Las personas, el pueblo, tiene que sintonizarse, tiene que prepararse para esa novedad que viene. Por eso, la palabra de esta semana que tanto usó Isaías y que mucho más usó Juan es la palabra de la conversión. Y sin duda que la conversión es una palabra que estamos cansados de escuchar, por así decir. Es una palabra que surge muchísimo en nuestra espiritualidad y es cierto, y además es bueno que aparezca cada cierto tiempo esa necesidad nuestra de convertirnos, de conversión, porque la conversión es siempre una tarea inacabada. Nuestra vida, ese camino que hacemos, es algo que siempre tiene que cambiar. Solo aquellos que están derrotados o desesperados son los únicos que renuncian a cambiar, que renuncian a aprender, que renuncian a mejorar su propia vida. Precisamente porque para nosotros la conversión no es una meta, ni siquiera es un proyecto. La conversión debería ser el estilo de vida, desde el amor a uno mismo, con misericordia hacia uno mismo y sobre todo también con exigencia hacia uno mismo, es donde podemos aprender a mejorar y donde podemos hacer que nuestra vida cada vez vaya a más. Porque, como nos dice San Juan, la conversión ha de dar frutos. La conversión ha de dar sus frutos. La vida tiene que cambiar si realmente me he convertido. Y no solo porque haya crecido o me haya hecho más viejo, sino que tengo que aprender realmente a mejorar mi vida. Los profetas Juan, Isaías, eran conscientes de esto. Isaías insistía mucho en recuperar la identidad perdida. Con la deportación y el contacto con otras culturas, lo judío se había diluido. El templo estaba destruido e Isaías llamó a despertar eso que estaba dormido para recuperarlo. Juan también nos llama a esa coherencia de fe entre lo que profesan nuestros labios y lo que ha de ser nuestra vida, esa conversión que usa él, esa conversio que se dice en latín. Y Jesús es el que va a insistir claramente en que esa coherencia de vida no puede ser sino el volcarse al otro. Por eso, la conversión ha de realizarse en las cosas concretas, en cambios concretos y sobre todo en nuestra relación concreta, tanto con Dios como con los hermanos. Sea como sea, la pregunta que nos hace hoy Jesús, que nos hace el Evangelio, que nos hace nuestra propia vida es: ¿cómo ha cambiado mi vida? ¿Cómo ha cambiado nuestra vida? ¿En qué se nota realmente que hemos mejorado, que hemos hecho que nuestra vida sea otra? También el Evangelio de hoy nos pregunta qué es lo que tengo que cambiar en mi vida, no lo que me gustaría cambiar,
que esa pregunta nos la hacemos muchas veces y seguramente que la respuesta es fácil, sino que vayamos, como digo, a lo concreto. ¿Qué tengo que cambiar en mi vida para que sea mejor? ¿De qué me puedo liberar para ser una mejor persona? ¿Qué cosas concretas voy a hacer en mi vida cotidiana, en mi día a día, con los que están a mi alrededor, con los que están cerca, para que realmente yo mismo y ellos noten que mi vida ha cambiado, que soy más de Cristo, que soy más de Dios? Y son preguntas, como siempre digo, que no son accesorias, sino que son importantes para nuestra vida, porque el riesgo es que nos pase como a esas 5 doncellas necias que no estaban preparadas para la venida del esposo, para la venida de nuestro Señor. Se perdieron lo más bonito, se perdieron lo más importante porque no supieron saborear la espera, porque no pusieron todo de su parte para que esa llegada fuera perfecta. Por eso, hermanos, la invitación para mí hoy es que nos preguntemos realmente qué hemos hecho, miremos al pasado, que miremos nuestro presente, sobre todo pensando en ese futuro que podemos llegar a construir. Paz y bien.